Bienvenidos, buenas tardes para todos, buenas tardes para los que están en casa, bienvenidos también, como siempre, a la comunidad sorda que nos acompañan y bueno, todos los hermanos que están en casa y amigos que nos están en esta noche siguiendo también por medio de la transmisión de esta reunión. ¿Sí? Bienvenidos a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo arrancaron el año? ¿Ya se nos fueron? ¿Cuántos días? 9 días ya. Pareciera que ayer estábamos festejando Año Nuevo y ya se nos fueron 9 días y el tiempo pasa rápido. Y hoy yo quiero compartirles en esta segunda prédica del año algo que está en mi corazón acerca, que tiene que ver básicamente con la fe, pero tiene que ver con cuando hacemos nacer las cosas desde Dios o desde la carne. ¿Sí? Ahora me van a ir entendiendo. Son términos por ahí que están en la palabra, que nos tocan de cerca, porque todos vivimos en esta dualidad de estar en el espíritu o estar en la carne. En el espíritu o la carne. Estamos en el espíritu cuando estamos en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios, cuando buscamos que Dios sea el dueño de nuestras vidas, cuando Él nos guía y todo nace desde Él. Pero estamos en la carne cuando dejamos que nuestras propias pasiones, debilidades, deseos de la carne sean los que gobiernen. Y entonces allí nacen dos tipos de cosas muy distintas con características muy distintas. Cuando nacen de parte de Dios tienen características y cuando nacen de parte de la carne tienen otras características. Por eso yo quiero que en esta noche podamos ver un poco esto y declarar para este año que lo que van a hacer tiene que ser todo del Espíritu. Tenemos que esforzarnos a hacer nacer cosas desde el Espíritu. Por eso la prédica se llama ¿del Espíritu o de la carne? ¿No? Y quiero que me ayuden y vamos a ir a leer en el libro de Gálatas, capítulo 4, del versículo 21 al 31, que dice así: díganme ustedes, ¿qué quieren estar sujetos a la ley? Perdón, díganme ustedes que quieren estar sujetos a la ley. ¿No han oído lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana, pero el hijo de la libre nació conforme a la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, y esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también sucede. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. De modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bien, es un pasaje que ahora voy a explicarlo porque quizás pueda haber alguien que no lo logra captar, entender completamente, porque es una alegoría y tiene sus complicaciones. Pero Pablo está tomando una figura, una historia del Antiguo Testamento para hablar de algo y traerlo a nuestra realidad y así poder nosotros entender que hay cosas que nacen de Dios, como dice al principio, y cosas que nacen de la carne. Cosas que son espirituales y cosas que son carnales. Cosas que son de la ley, ¿sí? Y otras que son del Espíritu. La historia que Pablo utiliza, de la que trae esa alegoría, es la historia de Abraham, que Dios le promete a Abraham
una descendencia. Porque Abraham estaba preocupado. Abraham decía, ¿quién va a heredar lo que yo tengo? Y en un momento dijo, va a heredar este esclavo mío, este siervo mío llamado Damaseno, pero no me acuerdo cómo se llamaba, Eliel. Bueno, después lo buscamos, ¿sí? Pero era un esclavo, un siervo de la casa de Abraham. Y dice, si no tengo hijos, todo lo que tengo lo va a heredar este esclavo, este siervo, ¿sí? Entonces estaba preocupado y Dios le habla a Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 5 dice, entonces lo llevó afuera y allí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Para un viejito que tenía una esposa viejita y encima estéril, que Dios diga esto era fuerte. Y yo siempre digo, alguna vez se lo he compartido, ¿por qué lo llevó Dios afuera a Abraham? ¿No? Porque adentro, Abraham estaba dentro de la carpa, ellos vivían en carpas. Adentro de la carpa no lograba ver y no iba a poder entender la palabra que Dios le estaba dando. ¿Por qué? Porque adentro de la carpa, encerrado ahí, lo único que veía era a la viejita Sara, que mucha fe no le inspiraba. La viejita Sara que dice, y con ella Dios me va a dar un hijo. ¿No? Entonces lo saca afuera para que vea una figura de lo que Dios puede hacer. Dice, mira y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. O sea, una figura totalmente gráfica de lo que Dios haría. Cada una de esas estrellas, dice, va a ser parte de tu descendencia. Y allí Abraham dice la palabra que le cree y le es contado por justicia. Ahora, esta es la gran promesa, ¿sí? Algo que era imposible para Abraham, algo imposible para su esposa, pero Dios le está diciendo que tendría una descendencia. Es una gran promesa. Y más en esa situación de que ellos ya eran ancianos y encima su esposa era estéril, ¿sí? Porque no era que no tenían hijos porque no querían. Ellos no tenían hijos porque no podían. Pero Dios siempre se agrada de hacer cosas grandes con imposibles. Dios siempre se agrada de que cuando la cosa pareciera que no se puede, allí Dios aparece y Él se glorifica. Él se glorifica en nuestros imposibles. Por eso, creámosle, hermanos. Cuando aparece algo que a vos te parece que esto no tiene remedio, no se puede, no hay manera, bueno, pero es porque no hay manera para nosotros, porque es imposible para nosotros, porque no se puede en nuestros términos, pero para Dios no hay nada imposible. Eso le dijo el ángel Gabriel a María. Para Dios no hay nada imposible. Tan solo si le creemos, habrá fruto que vendrá de Dios, no de la carne, de Dios. Esta es la gran promesa. Sin embargo, el tiempo pasó, el hijo no llegó, no llegaba, el hijo de la promesa no aparecía, y a él y a su esposa se les ocurre una gran idea. La gran idea de darle una manito a Dios. La gran idea de ayudar a Dios en lo que Dios les había prometido. Génesis 16, 1 y 2 dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sara. Algunos se ríen, pero no debe haber sido una situación. Yo estaba pensando, ¿no? Porque vieron que una propuesta y Abraham tener que decir que sí, uno dirá, seguramente dijo sí de una. No sé si fue tan así, pero fue la idea que se les ocurrió.
la idea que se les ocurrió para ayudar a Dios. Y muchas veces, mis hermanos, nos pasa esto. Queremos ayudar a Dios en lo que Él ha hablado. Queremos ayudar a Dios en lo que Él ha dicho que haría. Y como el tiempo pasa y somos medios impacientes, entonces nos empezamos a mover nosotros, porque capaz que Dios se le olvidó. Porque capaz que Dios algo le está pasando, se trabó la palanca de la fe y no está viniendo las cosas que Dios estaba prometiendo. Entonces ahí aparece nuestra incredulidad, nuestra impaciencia y le queremos ayudar. ¿Y qué pasa? Agar, una sierva de Sara, que en ese entonces se practicaba la esclavitud, iba a ser la que iba a alquilar el vientre. Sara le dice, acostate con mi sierva y el bebé que nazca de ella va a ser como mío. Y saben que esto era algo culturalmente aceptable. De hecho, se practicaba el que la mujer embarazada, la que iba a dar un hijo para la otra, cuando estaba por dar a luz, la otra se ponía abajo para recibirlo y entonces cuando lo recibía el bebé, en el momento del parto, ya lo declaraba suyo. Eso es lo que iba a hacer Sara. Y fue la idea, sucedió, Agar quedó embarazada, nace un hijo. Efectivamente, nació un hijo al cual llamaron Ismael. Efectivamente, ese hijo llegó, pero no era el de la promesa. Cuando Sara lo tomó, cuando Abraham lo tomó, pensaron, listo, ya está, el hijo que Dios nos había prometido, pero no era el de la promesa. No era el hijo que Dios había dicho que iba a ser. No era lo que Dios les prometió. Esto fue fruto de esfuerzos humanos, como leímos al principio. En esta versión decía, nació conforme a una decisión humana. Nació conforme a una decisión humana. No fue lo que Dios les había prometido. Ese hijo nació fruto de la carne, de esfuerzos humanos. No vino de la fe, sino que de lo que humanamente pudieron hacer. Y hermanos, nosotros muchas veces nos movemos de la misma manera. Cuando Dios te ha hablado, cuando Dios te ha dicho que van a ser un hijo espiritual, no físico como un hijo que tengamos, sino algo que Dios quiere para tu vida, un propósito, un llamado, una asignación, algo espiritual. Cuando Dios te lo da, muchas veces caemos en la tentación de que nosotros queremos que nazca antes de tiempo, que nazca según nuestra forma, que nazca según nuestras fuerzas, según lo que humanamente nosotros podemos hacer. Y se nos va la paciencia y no esperamos que nazca como Dios pretende que sea. Y ahí caemos en un gran pecado, un gran error, porque terminamos equivocándonos. Nos equivocamos y muy, muy feo. Este hijo de la carne, como fue Ismael, para Abraham y Sara, pretendía ocupar el lugar del de la promesa. Es decir, que lo de la carne muchas veces pretende ocupar el lugar de lo del espíritu. ¿Me va entendiendo? Muchas veces lo de la carne, lo que nace desde la carne, pretende ocupar el lugar de lo que tiene que nacer en el espíritu. Por ejemplo, el fervor espiritual, mis hermanos. El fervor espiritual es el fruto de estar en una comunión con Dios, con el Espíritu Santo, Él obrando nuestros corazones, transformando, llenándonos, y uno anda como encendido con pilas Everready, esa del conejito, pero más todavía. Ahora,
Cuando eso no está, porque no hay conexión con el Espíritu, porque no hay llenura del Espíritu y la obra del Espíritu en nuestras vidas, ¿qué pasa? Tratamos de suplantar esto con, ¿qué cosa? Entusiasmo. Le ponemos pila y vamos, pero no surge del Espíritu. No nace en el Espíritu. Y cuando no nace del Espíritu, lo carnal trata de suplantar a eso que tendría que nacer del Espíritu. Por ejemplo, otro, la revelación de la palabra, la revelación de la voz de Dios. Cuando no nace del Espíritu, la terminamos suplantando con el intelecto, con el conocimiento. Pero tendría que haber surgido de acá, de Dios hablando y revelándose a nuestras vidas. Pero claro, no me conecto al Señor, no nace nada en el Espíritu, entonces comienzo a tomar lo que viene desde la carne, de lo que tengo, de lo que puedo manejar, de mis habilidades, de mis esfuerzos, cuando tendría que nacer en el Espíritu. Suplantamos a un Isaac por un Ismael. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que no tengas que suplantar con nada. El plan de Dios es que lo que nace del Espíritu, nazca del Espíritu y nada más. Llevándolo entonces al plano de lo nacido del Espíritu de la carne pretenderá siempre sustituir lo que no llega en el Espíritu. Es decir, cuando lo que debe nacer del Espíritu no está, se corre el riesgo de ser tentados y hacerlo nacer desde la carne, de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades. El plan de Dios no era este y se lo confirma nuevamente. En Génesis 18:10 dice así: uno de ellos dijo, porque Dios lo visita en una teofanía, y le dice: ten por seguro que volveré a ti. Y conforme al tiempo de gestación, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara, que estaba a la entrada de la tienda, detrás de él, escuchaba todo. Estaba ahí la viejita escuchando atrás de todo lo que estaba pasando. Pero Dios le dice acá: Sara va a ser la mamá. Y conforme al tiempo, el hijo de la promesa vendría desde donde menos posibilidades se tiene. Y como les dije al principio, Dios se glorifica muchas veces desde donde menos posibilidades se tiene de que algo nazca, de que algo se produzca, de ahí Dios se glorifica. El hijo de la promesa nace en el tiempo señalado, en el tiempo de Dios, trayendo gozo. Génesis 21, 1 y 2 dice: y el Señor visitó a Sara y actuó en ella tal y como se lo había prometido. Y Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo preciso que le había anunciado. Es decir, lo que nace de Dios, nace en el tiempo de Dios. Amén. Lo que viene de Dios y lo que nace de Dios, nace en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque si forzamos las cosas, si lo queremos hacer nosotros nacer más rápido, si lo queremos hacer a nuestra manera, solo nacerá un Ismael. Solo nacerá un Ismael que encima será un problema. ¿Cuántos dicen amén? Si yo no soy capaz de esperar el Hijo en los tiempos y en las formas de Dios, y yo apresuro eso a mi manera y en mis tiempos, entonces lo único que lograré es hacer nacer un Ismael. No un Isaac, un Ismael. Dios quizás te habló en algún momento, te dio una promesa, te dio una palabra, un propósito. Eso se tiene que ir gestando, cumple un proceso y nace.
Pero si vos no tenés la capacidad de paciencia, la capacidad de esperar en el Señor, de sujetarte a Dios, a sus tiempos y a sus formas, entonces corres el riesgo de que nazca algo en tus fuerzas y en tus tiempos, y ese algo va a ser un Ismael. Y un Ismael trae problemas. Porque eso es lo que pasó lamentablemente con esta historia. Ese Ismael que nació después fue un problema para Abraham cuando nació Isaac. Porque lo que nace de la carne persigue y se burla de lo que nace del Espíritu. Me explico. Lo que nace de la carne va a perseguir y se va a burlar de lo que nace del Espíritu. Por eso, hermanos, tratemos de hacer nacer los menos Ismaeles posibles. Porque si un Ismael nace, va a ser un problema para cuando nazca un Isaac. En tu vida, Dios quiere hacer nacer un Isaac, algo que viene de la promesa, algo que viene de fe. Pero si vos no tenés la capacidad de esperar los tiempos de Dios y las formas de Dios, entonces cuando nazca este Ismael, por un tiempo quizás pienses que es el prometido. Pero cuando nazca el verdadero, cuando nazca el Isaac, este Ismael va a ser un problema. Lo que nace de Dios, nace en el tiempo de Dios. Ahora, Abraham tiene dos hijos conviven y la palabra entonces nos dice, como decía recién, que esto estaba sucediendo, que Ismael se burlaba de Isaac. En Génesis 21:9 dice, pero Sara vio que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo, de Isaac. Y saben, esto no era simplemente una burla, esto era un acoso, una hostigación. Pablo, con lo que habíamos leído recién, dice que el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y mis hermanos, mis hermanas, tenemos que evitar esta lucha que se nos puede dar de manera innecesaria. Porque a veces, como decíamos al principio, por ayudar a Dios, hacemos nacer un Ismael y ese Ismael va a ser un problema. La alegoría que propone Pablo está llena de riquezas, porque Pablo toma esta historia para hablar de lo espiritual y de lo carnal, de lo que nace del espíritu y de lo que nace de la carne. Y toma a Sara y a Agar y dice que ellas dos representan ambas un pacto. El pacto del Antiguo Testamento, el de la ley, y el pacto del Nuevo Testamento, que es el de la gracia y del Espíritu. Y Agar dice que es el pacto que proviene del monte Sinaí. ¿Saben cuál es el pacto del monte Sinaí? Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos y todo lo que recibió allí en ese monte. ¿Para qué? Para dárselo al pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo tomó ese pacto, pero lo transformó en algo que era imposible de cumplir. Solamente producía esclavitud. ¿Dónde radica el punto de comparación con Agar? ¿Por qué Pablo dice que Agar da hijos de esclavitud? ¿Por qué Agar es el pacto Sinaí? Porque la ley, mis hermanos, no se puede cumplir en la carne. No se puede cumplir en la carne. Todo lo que dicen los 10 mandamientos, todo lo que dicen los 613 preceptos que se suman a esos 10 mandamientos, que están en los 5 primeros libros de la Biblia. Y que era lo que
defendían los fariseos y los religiosos de tiempos de Jesús. Todo eso, mis hermanos, no se puede cumplir en la carne. Y de hecho, cuando Jesús habla al pueblo y le habla a los fariseos, los increpa, los exhorta, los reta, les dice: ustedes ponen carga sobre el pueblo que ustedes ni con un dedo la quieren levantar. Y tampoco podían, porque la carne no puede. Humanamente, sin el poder, sin la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, la vida cristiana es muy difícil. Lo que tiene que nacer en el Espíritu, si yo no tengo conexión con Dios, lo voy a querer hacer nacer desde la carne, desde mis fuerzas, desde mi humanidad. Y eso es imposible. Por eso que Jesús le habla al pueblo y les dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban tratando de llevar sobre sí era la ley, era el poder cumplir la ley. Y eso es imposible. Y Jesús le dice: vengan, yo les voy a ayudar, yo los voy a hacer descansar. Agar, dice la palabra, que daba hijos de esclavitud. Y el querer cumplir con Dios, el querer ser personas que agrademos a Dios cumpliendo su palabra, cumpliendo su voluntad, desde la carne, es una esclavitud. No se puede. Te vas a sentir frustrado, te vas a sentir todo el tiempo como que no estás llegando a lo que Dios te pide, te vas a sentir como que todo el tiempo fallás, como que todo el tiempo no alcanzás la meta que Dios te pone, y porque lo estás tratando de cumplir en la carne. Encima Jesús, en una prédica, me acuerdo que lo compartí, dice: ustedes escucharon que se dijo tal cosa, pero yo digo, ¿no? Y te levantaba la vara. Ustedes escucharon: no matarás, pero yo digo que cualquiera que le dice a su prójimo estúpido, ya pecó. Y todas las cosas que Jesús comenzó a decir así, era subir la vara. Imagínense para personas que estaban ya hartas de tratar de cumplir la ley en sus fuerzas, que encima Jesús venga y te suba la vara. Pero porque no se puede, porque desde la carne nunca vas a poder, porque desde tus fuerzas nunca vas a poder cumplir la ley, desde tus fuerzas nunca vas a poder cumplir los mandamientos, y desde tus fuerzas nunca vas a poder creer la palabra de Dios para que nazcan Isaacs, sino que vas a producir Ismaeles. ¿Se está entendiendo? Si no, me dicen: pastor, no estoy entendiendo nada. Ahí espero que en casa también puedan estar entendiendo. Pero quiero que esto quede claro, mis hermanos. Por eso, nuevamente reitero, esta prédica se llama del espíritu o de la carne. Y este es un año en el cual vas a tener que tomar decisiones. Dios quiere que nazcan de tu vida Isaacs. Muchos Isaacs. Esos que Dios lo sacó a Abraham y le dijo: mira las estrellas. Bueno, Dios te va a mostrar, te va a decir: mira, esto es lo que yo tengo para tu vida, esto es lo que quiero que nazca de tu vida. Pero tiene que nacer por la fe, tiene que nacer en el espíritu, no en la carne. En la carne no se llama Isaac, se llama Ismael. Y si se llama Ismael, te va a traer problemas. Sara representa al nuevo pacto. Sara representa lo que viene del Espíritu. Sara produce, dice la palabra, hijos para
libertad. Agar producía esclavos, producía hijos de esclavitud, gente que se afanaba por cumplir, por quedar bien, por alcanzar las metas de Dios, por agradar a Dios y con sus fuerzas. Pero Agar, dice, produce hijos de libertad, libres. ¿Por qué? Porque este pacto es distinto, mis hermanos. Porque este pacto que comenzó allá en la cruz, que después vino el Espíritu Santo sobre la vida, es la única manera en que nosotros podemos vivir una vida de libertad verdadera. Es la única forma. Teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas, ni siquiera te vas a tener que esforzar por tener que cumplir, porque esa conexión con el Espíritu te va a llevar a un nivel distinto. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué Pablo en algunas cartas dice cosas así como de revelación y de niveles espirituales? Y después en otras cartas dice, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan esto otro. ¿Por qué Pablo hace eso? Y entonces yo creo que el Espíritu me habló y me dice, porque hay maduros y hay inmaduros. Porque hay hijos de libertad y hay hijos de esclavitud. Y al hijo de esclavitud le tenés que estar diciendo todo el tiempo que haga las cosas y que no haga. Hace esto, no hagas esto. En cambio, los hijos de libertad son los que van madurando, van creciendo y ya se mueven en un plano distinto en el espíritu. Y entonces se manejan de otra manera. Y ya no hay que andar empujándolos. Ya no hay que andar diciéndoles que hagan tal cosa. Ya no hay que andar diciéndoles esto no lo hagas. Porque ya se mueven en un plano de madurez distinto. En un plano de libertad, no de esclavitud. ¿Saben qué? En el plano de la esclavitud, de querer agradar a Dios, Satanás tiene mucho allí. ¿Y saben por qué? Porque Satanás utiliza la culpa para hacerte sentir miserable. Porque no llegas nunca a cumplir con lo que Dios dice. Y entonces Satanás está ahí culpándote. ¿Pero por qué? Porque en ese plano de la esclavitud, de ser un hijo de esclavitud, nunca vas a poder alcanzar lo de Dios. Es por eso que necesitamos entender lo que significa el pacto de la gracia, el pacto del Espíritu, de lo que verdaderamente hizo Jesús en la cruz, de lo que verdaderamente pasa cuando el Espíritu Santo viene a la vida. Si el Espíritu está en tu vida y te lleva a un nuevo nivel, hermano, no vas a necesitar que nadie te ande diciendo nada. No vas a necesitar que nadie te ande diciendo esto sí, esto no, que nadie te corrija. No, porque vos mismo vas a vivir en un punto, en un nivel que nadie te va a tener que andar señalando y nadie te va a andar indicando cosas. Vos lo vas a saber porque vas a tener tal conexión con Dios, con su Espíritu, que solo te vas a mover. Y quizás hasta te vas a exasperar de aquellos que no lo entienden. Te vas a exasperar de aquellos que, hoy, pero ¿cómo no lo entiende? Y hay que andarle diciendo este hermanito, esta hermanita, ¿no? ¿Cuántos me entienden? Ah, o sea, ¿qué les pasa? El que vive en un nivel de libertad, porque ha accedido a un nuevo nivel en el Señor. Dios lo utiliza de otra manera. Y a través de ese, Dios puede traer muchos Isaacs. ¿Qué querés gestar? ¿Qué querés gestar? ¿Isaacs o Ismael? Yo quiero gestar Isaacs. Eso que Dios ha puesto en mi corazón en algún momento, esa palabra que en algún momento Dios me dio,
esa palabra profética que en algún momento alguien me habló acerca de lo que vendrá, que yo la tengo que creer para que nazca un Isaac y esperar los tiempos y las formas de Dios para que no nazca un Ismael. Dios te habló y Dios te ha hablado muchas veces. ¿Qué has hecho con esa promesa? ¿Ya nació Isaac? ¿O estás lidiando con que está naciendo un Ismael? ¿O que ya nació un Ismael y encima ahora tenés un Ismael y un Isaac? Y estás en el problemón de tener que convivir con lo que no era de Dios y con lo que sí es de Dios. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hijos de libertad. Isaacs, que nacen de Sara, de ese lugar de imposibilidad, de ese lugar donde no hay cómo humanamente, pero Dios se glorifica allí. La carne hace nacer cosas desde donde sí se puede, porque Agar era una sierva, una esclava, joven, fértil y pudo tener un hijo. Sara no era así. Y Dios había prometido un Isaac de Sara, no un Ismael de Agar. Pablo utiliza esta alegoría entonces para hablar de lo que es nacido de la carne versus lo que es nacido del Espíritu. Isaac era burlado por Ismael, perseguido por Ismael, y de la misma manera todo lo que nace de la carne, mi hermano, va a ser un estorbo, una persecución, una burla para todo lo que es espiritual. Cuando algo espiritual comienza a moverse, a levantarse, créanme que la carne se va a oponer, la carne se va a burlar. Cuando empieza a nacer un Isaac en medio nuestro, créanme que el Ismael que dimos a nacer en algún momento se va a burlar de Isaac. Lo va a perseguir, lo va a oprimir. ¿Y saben qué? La palabra dice que para que Isaac pudiera nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Doloroso, pero tuvo que echar a Agar y a Ismael de su casa. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Si yo quiero que Isaac nazca, crezca, alcance desarrollo y propósito, tengo que deshacerme con todo el dolor del alma como Abraham de Ismael, de Agar. Si yo quiero que lo espiritual crezca, se desarrolle, ese propósito, ese llamado, esa asignación de Dios en mi vida o para la iglesia, nazca, crezca, entonces me voy a tener que deshacer de lo que es carnal. Me voy a tener que deshacer de lo que nace de la carne, de lo que nace de mis fuerzas, de lo que nace de mis capacidades intelectuales o de mis capacidades motrices o de las habilidades que tenga. Me voy a tener que deshacer de eso para que este Isaac no tenga estorbo. La semana pasada compartía, ¿no? Cuántas cosas muchas veces tenemos en medio de la congregación que terminan siendo un Ismael, como por ejemplo lo que hablábamos de la tradición, de cuestiones que son netamente humanas,
que nacieron para quizás ayudar o manejar y quizás en algún momento hasta sirvieron, pero saben que muchas veces la tradición termina transformándose en un Ismael que termina persiguiendo a un Isaac que está naciendo, un nuevo mover de Dios, un nuevo sentir, algo nuevo de parte de Dios. Y la tradición te lo termina persiguiendo y se termina burlando. Yo recuerdo, y varios de los que estamos acá que somos viejitos en el Señor, bueno, no somos tan viejitos, pero ya llevamos nuestro tiempo, tuvimos la época donde hubo una renovación de la alabanza. Y hasta ese entonces se cantaban himnos que, como dije la semana pasada, no eran mi problema. O sea, yo me gusta cantar himnos. Pero Dios estaba moviendo algo nuevo. Dios estaba trayendo algo nuevo a la iglesia. Sin embargo, esto que ya era una tradición, comenzó a perseguir a este Isaac que estaban haciendo. Y en muchas iglesias lo mataron al Isaac. ¿Me va entendiendo? Cómo muchas veces un Ismael que dejamos nacer acá termina oprimiendo, burlándose, persiguiendo a este Isaac. Y la única manera que tenemos de que este Isaac logre lo que el Señor le ha propuesto, se desarrolle y crezca, es que nos deshagamos de Ismael. Nos deshagamos de Ismael. En tu vida y lo que Dios te ha hablado, ese Isaac que Dios quiere nacer a través de tu vida, asegúrate de que no haya un Ismael. Porque si no, vas a tener un problema, un gran problema. ¿Por qué? Porque nació de la carne. En una comparación que tengo aquí, ¿cómo fue engendrado Ismael? Fue engendrado en base a la duda, a la falta de fe, fue engendrado en base a que no supieron esperar los tiempos de Dios. En cambio, ¿cómo fue engendrado Isaac? Como Dios quiso. Dice que vino el Señor y visitó a Sara para que pudiera quedar embarazada de su marido. Y en el tiempo señalado nació Isaac. Dos cosas totalmente distintas. Uno surge de la duda y de la incredulidad, el otro surge de la fe y de un trato con Dios. ¿Bajo qué espíritu fue engendrado Ismael? Un espíritu humano. Carne. ¿Bajo qué espíritu fue engendrado Isaac? Bajo el mover de Dios, bajo su espíritu. ¿Qué reveló de Abraham y Sara? ¿Qué reveló de Abraham y Sara Ismael? Y la falta de fe, la falta de que no le creyeron a Dios definitivamente. ¿Qué reveló de Isaac? Que ahí le creyeron. Que ahí le creyeron. ¿Qué produjo Ismael? Dolores de cabeza. Problemas. ¿Qué produjo Isaac? Una nación, hijos de libertad, entre los cuales estamos vos y yo. Porque la palabra dice que Abraham es padre de Israel, pero también es padre de todos aquellos que por fe hemos creído en el Señor. Por lo tanto, si miramos a las estrellas y son incontables, es porque también entrábamos nosotros. Y miren que los judíos son muchos, pero más creo que somos la iglesia, los que por fe hemos creído. Por favor, Guille. Hermanos, hermanas, ¿cómo vamos a encarar este año lo que Dios ponga por delante? ¿Qué clase de hijos vamos a concebir y vamos a gestar y vamos a dar a luz?
¿Isaac o Ismael? ¿Qué vamos a darle a la iglesia en esto también? ¿Le vamos a dar a la iglesia a Isaac o le vamos a dar a la iglesia Ismaeles? ¿Qué le vamos a dar a la iglesia? ¿Lo que nace en el espíritu o le vamos a dar lo que nace en la carne? Yo quiero que cada uno de ustedes, que yo sé que el Señor tiene para sus vidas grandes cosas, puedan darle a la iglesia, puedan darse a sí mismos lo que Dios quiere. Isaac, lo que viene por la fe, lo que viene del Espíritu, no lo que nace de la carne y de lo que a mí me parece que está bueno. Por eso todas las decisiones, mis hermanos, si Dios te está poniendo algo en el corazón, esa decisión tiene que estar bien alineada con el Padre, para que no nazca de esa decisión un Ismael, sino un Isaac. Para que te muevas por fe, creyendo que por muy difícil que parezca, Dios lo puede hacer. Y no tengas que darle una manito a Dios y hacer nacer un Ismael en vez de un Isaac. Confía en Dios. Confía en el Señor. Póngase de pie, por favor. Señor amado, te doy gracias, papá. Gracias porque podemos estar en esta hora delante de ti con tu palabra. Papá, gracias porque allí nos revelás estos principios tan poderosos de una vida en el Espíritu, de una vida contigo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios, que esta palabra sea sellada en los corazones y que hoy entendamos que vos crees que de nuestras vidas nazcan hijos de la promesa, hijos de fe, hijos del Espíritu, y no los Ismaeles, los de la carne, los que vinieron por fuerza propia, por habilidades propias. Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer a tu palabra, a tus promesas. Pero que no sea que nosotros nos confundamos y terminemos haciéndolo a nuestra manera, sino sabiendo esperar tus formas y tus tiempos. Que no hagamos nacer nosotros a Ismael cuando vos querías que nazca Isaac. Y si en nosotros hoy, Señor, ha nacido un Ismael que está agobiando a Isaac, si en nosotros hay algo de la carne muy fuerte que está oprimiendo lo que están haciendo en el Espíritu, en el nombre de Jesús lo echamos fuera, Señor. Y aún puede ser muy valioso para nosotros, como era Ismael para Abraham. Quizás en eso hemos confiado y hemos depositado nuestra esperanza en este Ismael, cuando en realidad nació por nosotros, por nuestras fuerzas, nuestra capacidad. Y está oprimiendo y agobiando lo que vos querés que nazca en el Espíritu.
Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, danos revelación, danos fe, danos entendimiento de echar fuera, Señor, todo Ismael que entorpezca tu obra, todo Ismael que oprima a todo Isaac, todo fruto de la carne que oprime a todo el fruto del Espíritu. En el nombre de Jesús. Tómese un momento ahí, los que están en casa también, y comenzá a preguntarle al Señor acerca de tu vida, tu familia, tu ministerio, si hay algún Ismael ahí, si hay algo que nació de tu capacidad, si hay algo que nació queriendo suplantar lo que tenía que venir de Dios. Y en esta noche toma un momento de decisión para echarlo fuera. Y para que Isaac, para lo que viene del Espíritu, de la promesa, lo que viene por fe, sea lo único que comience a desarrollarse y crecer. Tómate un momento, habla con el Señor, que el Espíritu te vaya mostrando.